Bienvenidos a este programa del Círculo Militar. Círculo abierto, donde la tradición se encuentra con vos. Y como todos los lunes, a partir de las 17, estamos aquí, quien les habla, Liliana Marí, junto a José Castiglioni, en este programa donde tenemos cultura, historia y, ¿por qué no, sueños? ¿Qué tal, José? ¿Cómo te va? Buenas tardes, Lili. Buenas tardes a la querida audiencia, cada vez más numerosa de Círculo Abierto a través de Radio Cultura de la ciudad de Buenos Aires. Y hoy tenemos invitados muy especiales. Así es. Vamos a recibir a una persona que transita ese hermoso palacio que es nuestra sede desde hace casi 30 años, guiando las visitas y contándoles las historias que hay en cada rincón del Palacio Paz a nuestros visitantes. Estamos hablando de Alicia Merlico Pallarés. Alicia, un gusto de tenerte. Gracias por venir acá a este Círculo Abierto. Gracias a ustedes. Gracias por la presentación. Y como dijo, placer. El placer es nuestro. Como dijo José, van a ser casi 30 años que estás transitando el palacio. Esto sí. No es casualidad. Pero, ¿qué fue lo primero que sentiste hace 30 años atrás, la primera vez que empezaste? Cuando lo vi por primera vez, ya morí de emoción. Y cuando lo hice por primera vez, tenía como una sensación entre miedo, alegría, emoción, porque tenía la posibilidad de mostrarles un lugar increíble al público en general, que lo tenía hasta ese momento vedado porque era un espacio cerrado a sus socios, a sus miembros. De modo que yo me acuerdo muchísimo de ese día. Y me encanta esta pregunta porque no me la habían hecho nunca. Y es muy interesante la pregunta, de verdad. ¿Y qué sensación tenés que persiste en vos? La misma. Admiración. Lo mismo. Y todo aquel que me ve, que me conoce como persona, amigos, incluido Pablo, incluido el coronel, saben que para mí siempre cuando tengo al público enfrente al cual me debo dirigir, es como si fuera la primera vez. Entonces siento la misma emoción, miro con los mismos ojos que miran ellos. De otra manera no podría ser tantos años que estoy haciéndolo, recorriendo los mismos salones, los mismos espacios y transmitiéndoles, contándoles lo mismo al público. Si no lo hago sintiendo que soy ellos, no me sale bien. Y debo dar fe que la vehemencia y la emoción con la que transmite todos esos conocimientos son recibidos por los visitantes que la aplauden, la quieren, la felicitan al final de cada tour. Lo hace con el corazón. Qué lindo. Ahora, la gente que va al círculo, entran, después que traspasan ese gran portón de hierro y bronce, ¿qué es lo que más les llama la atención? Todo. Pero partiendo de la base, le llama la atención. En principio es bastante común que me digan, qué bien cuidado está. Algo que como que les sorprende. De tanto en tanto hay alguien que presta atención a algún detalle que, claro, por el gran uso que tienen los salones, no está impecable porque no puede. Claro. Pero en general el comentario es que qué bien cuidado está. Lo cual me da mucho orgullo, ¿no? De parte de la institución. Pero después van ingresando salón a salón, primero la historia. Cuando van escuchando la historia de qué se trata, de quiénes vivieron, cómo se desarrollaba la vida, el trabajo en el lugar, entonces ya todo esto los va ubicando en un contexto que los deja afuera de la realidad. Claro. Y después, cuando van ingresando salón a salón, cuando el arte va creciendo en asombro, bueno, nada, supongo que sentirán lo mismo que sentí yo la primera vez y que sentiste vos, Pablo.
Así es. En cada rincón hay una historia en ese palacio. En cada rincón hay una historia. Sí. En cada rincón la hay, sí. Y ya que me decís, en cada rincón hay una historia, ¿cuáles son los datos o los rincones, los ambientes que más les llama la atención? Los datos que más le llaman, empezamos por el relato. Lo que más le llama la atención a la gente es, por ejemplo, saber que un palacio de 12.000 metros, que, como dijo el coronel en la primera vez que oí el programa, porque lo oigo siempre y lo veo cuando puedo, pero por lo menos oírlo. Esto de que 12.000 metros han sido una casa, una vivienda familiar. Claro, era una vivienda familiar. Pensaba quizás para 3 familias, porque era José Cepaz, su hijo y el sobrino. 3 familias de pocos integrantes. Claro. Que en definitiva en los comienzos fueron 9 personas. Después se pobló un poco más la casa cuando los nietos tuvieron su propia familia, algunos de ellos viviendo ahí mismo. Bueno, esa es la parte que les sorprende mucho. Por otro lado, siempre la pregunta es, siempre, inevitable, ¿de dónde salió el dinero para hacer esto? Claro. Sí, yo quisiera importar un chiste del historiador Lázari, que dice que esos 12.000 metros cuadrados del palacio contribuían a la armonía familiar, porque era difícil encontrarse en semejantes salones. Absolutamente. Está bien, nadie se peleaba con nadie cuando se sin encontraban. encontrarse. Claro, tanto es así que el sector más pequeño de la casa, 3.000 metros aproximados, el sector más pequeño le correspondió al hijo, que como no tenía solamente su esposa y no tenían descendencia, pues entonces les correspondió. Y yo siempre le digo al público cuando les marco, bueno, este sector, y no se molestaron, no se enojaron porque les correspondió solo eso, porque además les daba total privacidad. Claro. Tenía ingreso independiente. En la parte superior, después Pablo desarrollará, pero contalo, la parte de arriba, desarrollará un poco más eso. Tenían, si no se querían ver por meses, no se veían. Si no había vida social o familiar que los reuniera, pues no se veían. Además tenemos entendido que el número de sirvientes superaba holgadamente al número de habitantes. Pero seguramente. Sí, 70. 70 personal de servicio que llamaremos sirviente porque estamos refiriéndonos a principios del siglo XX. Digo, siempre para no herir susceptibilidades, sí, que suele pasar a veces. Pero esto tenía que ver por las necesidades de la casa. Porque cuando uno piensa en sirvientes, piensa en cocina y en limpieza. Claro, pero tendría que haber mucho más. Estaban los asistentes personales, mozos, las damas de compañía, los mozos de cuadra, los doncellas, jardineros, electricistas propios viviendo en la casa. Cocheros. ¿¿Cómo serían los fogoneros? ¿Serían los que trabajaban en las caldera, calderas? Claro. Bueno, calderas gigantescas que había que sostenerlas también. Así que esa es una sumatoria de personal que cuando uno recorre y conoce todo el palacio como lo conocemos, consideramos que tal vez no. Claro. No eran tantos. No eran tantos. Ahora, vos estás hablando justamente que la gente por ahí que vivía, que habitaba, no se encontraba, porque había un plano, un piso que noble. Permitía independencia. Claro, y que era social. ¿Me permites? Claro. Tenemos en pantalla en este momento al príncipe de Gales, ¿no es cierto? En su visita a la Argentina en 1925, que después se repitió en el 31. Invitado por el presidente Alvear. Alvear en aquel Claro, había pasado por Gran Bretaña y no había visto esa foto, qué bonita. Sí, la tenemos en el aire en este momento, por eso quise mostrarla, porque según la tradición oral almorzó en esa oportunidad en nuestro comedor del Palacio Paz. Según la tradición oral, sí, y con el protocolo absoluto, me imagino, como correspondía a un integrante de la monarquía. ¿Cuánta gente cabe en esa mesa?
Bueno, habría que ver la mesa en principio. Pero es la que está actualmente, deben ser unas 24 personas. No, mucho menos. Mucho menos. No, el protocolo indicaba que tenía que haber un espacio de 1 metro. Es 1 metro y moneditas por cada persona. Para cada comensal. Y un mozo detrás de cada comensal. Claro. Qué notable. Y entonces el espacio que quedaba entre cada dos era el espacio para que el sirviente o el asistente pudiera trabajar, servir la comida, retirar. Y además, toda una colección de cristalería, platería. Sí, claro. Me hubiera encantado estar en esa... Qué placer hubiera sentido. Bueno, yo creo que aquellos que ven series como, no sé... Downton Abbey o La Promesa, Promesa. Se pueden hacer una idea de lo que era, y realmente, como está construido el palacio, no tiene nada que envidiarle a los grandes palacios de Europa, bueno, de lo que ya vamos a hablar, porque en realidad José Cepaz buscaba eso, traer a Buenos Aires un poco París, ¿no? Claro, como todas las familias de la alta burguesía de la época. Lo que es increíble que acá en Buenos Aires se levante un palacio de semejante envergadura, como también está el Anchorena, que quizás, bueno, no es tan visitado porque se convirtió en la sede de la Cancillería. Claro, y no es tan grande tampoco, pero sí de mucho impacto visual. Y que eran parientes. Claro, y como se dijo en también algún punto de la historia alguna vez en el programa, que lo que es Plaza San Martín era como el patio de la casa. Sí, claro, eso. porque se ¿Cómo? casaron. Porque hay quienes vienen con la idea de que era el patio privado de la familia. No, era como. Claro. Estaban separados, pero como la familia. Claro, porque ellos unidas. circulaban por allí. Además, tan hermoso la Plaza San Martín. A esta altura del programa, nuestros oyentes están deseando que les cuentes cuándo pueden hacer esas visitas con Alicia Merlico. Con Alicia Merlico y con sus colaboradoras. Bueno. Somos varias y impecable todos los colaboradores. Habitualmente es complejo, porque si yo tuviera que decir de esta semana próxima, cambia todo. Y si tuviera que decir de la semana pasada, también. Porque nos tenemos que adaptar a las otras actividades que se realizan en los salones que mostramos. Pero generalmente, martes, jueves, sábados y ahora hemos agregado domingos. Qué bueno. Pero repito, siempre hay que informarse previamente, porque no es que uno va y ya está en ese día y en ese horario, a veces... Bueno, te cuento, Alicia, que en todos los programas leemos la agenda semanal, así que también viendo este programa saben qué día de la semana en curso pueden visitar. También lo sé porque les digo que lo veo. Muy y bien. Cuando no puedo ver, lo oigo. Grande. Cuando estoy en otro lado. Ahora decime, me imagino que las visitas se deben de llenar enseguida, hay que pedir turno con bastante reservar anticipación. Sí, se reserva a través de un correo que es reservaspalaciopaz@gmail.com. Y también es conveniente siempre reservar. ¿Por qué? Porque puede suceder que haya mucho público, con lo cual a los que lleguen y aparezcan, se presenten espontáneamente, ya no se les pueda dar lugar. Pero también es común que los que se acercan a la puerta le hagamos un lugarcito, pero preferentemente siempre con reservas. Bueno, para cualquier duda, lo mismo tenemos la página del Círculo Militar, donde ahí tienen toda la información. Ahora, vos dijiste la impresión que tiene la gente cuando entra. ¿Qué impresión se llevan cuando salen? ¿Qué te dicen? Bueno, cuando salen, estamos saliendo desde el último salón que se muestra, que es el Gran Hall de Honor, que deja... a la gente boquiabierta. Deslumbrados. Sí. Deslumbrados de tal modo que quedan... sin palabras, sin palabras. Después empiezan les brotan las palabras y preguntan de todo. Pero es de muy alto impacto visual ese salón. Y lo que a mí más me llama la atención es cómo sorprende a los extranjeros. Eso te iba a preguntar. Particularmente a los europeos. Claro. ¿Cuánto tienen ellos? Y entonces, yo la primera vez que iba a recibir europeos,
dije, ¿cómo hago para que estas personas no digan, ajá, un poquito más, es como lo nuestro, pero más pequeño? Bueno, nada. Fácilmente diciéndoles que en Argentina no hubo monarquía, que en Argentina no hubo nobleza pura. Claro. Sí hubo algunas, pero no pura. Y que esto fue una casa de familia. Por favor, véanlo como una vivienda particular, de personas que tenían un poco de dinero, pero vivienda particular. Dicho esto, cada salón que van recorriendo lo van viendo con ojos de, esto está en América, y esto no era Y finalmente cuando llegan al último salón, estoy hablando de los extranjeros particularmente, ¿no? Y europeos en particular, sí. Más aún particularmente. Dicen, nosotros no tenemos una vivienda privada como esta. No tenemos algo como esto en Europa. Claro, eran reales, no eran privados. De modo que se van absolutamente fascinados, y a mí me da, a mí, a mis guías, a todos, a Pablo, a vos te pasa igual, nos vamos con un orgullo tremendo. Y el orgullo, ahora esto lo digo yo en nombre mío, de pertenecer de algún modo al círculo. Y que el círculo nos permita, que nos haya abierto las puertas para que ese espacio pueda ser visitado por todo el mundo, porque es una joya enorme que estaba disfrutada por unos pocos. Alicia, ¿nos puedes contar de ese salón de música que hay? ¿Quiénes, por ejemplo, visitaron el salón de música? Y si alguno, ¿sabes que alguna haya cantado, sí, tal vez? Sí. Bueno, el salón de música tiene... Ay, a mí si me dejan hablar no voy a parar. Me conocen, así, frename porque me conoces. Pero no me provoques. El salón de música tiene una acústica soberbia. Todos los salones tienen acústica, porque están revestidos en madera, la mayoría en realidad. Pero ese está particularmente acustizado. Y habrá sido construido específicamente para eso. Claro, claro, sí. Yo les explico del modo cómo se acustizó. Pero, bueno, allí tocó el piano como invitado de la familia en 1937, un año antes de que la casa se vendiera. Arthur Rubinstein, que fue el gran pianista del siglo XX. Y también tuvieron unos pocos el privilegio de ir a cantar a Regina Pacini. Qué lindo. Claro, de Alvear. Porque sabemos que cuando contrajo matrimonio con Alvear, Alvear le prohibió cantar en los escenarios, claro, pero seguramente en fiestas privadas y familiares habrá cantado. Se lo habrán pedido aparte a propósito. Claro. Y tampoco lo hacía demasiado, incluso dentro de su propio núcleo social, porque como artista no había sido tan bien recibida por la alta sociedad. Por la sociedad entonces. Sin embargo, sucedía que Ezequiel Paz, el hijo de José C. Paz, y Alvear y Marcelo Torcuato eran muy amigos, así que con ellos no había inconveniente. ¿Puedo contar una anécdota de pequeñita, cortita? Chiquitita porque se nos va el tiempo. Chiquitita, de Alvear y Regina. No, de Alvear y Paz. Y Ezequiel Paz. Ajá. Como eran tan amigos, en tiempos en que Alvear era presidente, estaba en la Casa Rosada, Ezequiel dirigía el diario. Entonces era bastante común que Alvear lo llamara y le dijera, amigo, venite a tomar unos mates conmigo a la Casa de Gobierno. Y Ezequiel le respondía, no, yo estoy trabajando. Así que venite vos a tomar los mates conmigo. Y Alvear cruzaba la plaza y se iba a tomar un mate con su amigo. Claro, la prensa que quedaba del otro lado de la Plaza de Mayo. No, claro, la prensa que estaba en la Avenida de Mayo cruzando. Claro. Además, lo gracioso de la anécdota es que Ezequiel le dice, yo estoy trabajando, como si Alvear como no esté haciendo nada. Sí, claro. Bueno, la verdad que ha sido muy lindo tenerte. Gracias. Y desde ya te comprometo para que nos cuentes estas historias que son lo que ensalzan lo que es el palacio, ¿sí? ¿Cómo no? Bueno,
Gracias. Un gracias. placer enorme. No, el placer es nuestro. Hacemos una pequeña pausa y seguimos el próximo bloque. Círculo Abierto, el programa del Círculo Militar, donde la tradición se encuentra con vos. Y continuamos con este segundo bloque de Círculo Abierto, y como ya en el anterior lo nombraran un tal Pablo, Pablo que nos acompaña hoy es Pablo Chiesa. Acá José lo va a presentar con todos sus títulos y honores. Pablo es licenciado en Museología, posgraduado en Gestión y Preservación del Patrimonio Cultural. Su actuación profesional se concentra en organismos estatales argentinos, destacándose la Comisión Nacional de Monumentos y Lugares y Bienes Históricos, nombrado asesor honorario en 2016, y el Congreso Nacional, donde se desempeña actualmente como investigador en el Departamento de Conservación y Restauración del Senado. A lo largo de su carrera desarrolló tareas de asesoramiento legislativo, gestión e investigación del patrimonio histórico, arquitectónico y decorativo. Además participó en publicaciones como el libro institucional de la residencia de la Embajada Británica en la Argentina y la redacción de notas para el diario La Nación, la revista Lugares y un artículo académico para la revista digital del Museo Nacional de Artes Decorativas de España. Pero hoy nos va a contar sobre su tarea en el Palacio Paz. Así es. Bueno, gracias Pablo por estar con nosotros. Bueno, muchas gracias por la invitación. En particular Alicia, con Alicia trabajamos desde el 2005 juntos. Yo era un pequeño estudiante y ella me abrió las puertas del palacio. Y ella no lo va a decir porque es humilde, pero no solo guía, sino que aparte cuida el palacio como si fuera su casa. Así que tanto tiempo. Estoy muy contento acá de compartirlo con ella. Y bueno, sí, dentro de este trabajo que hicimos, porque con Alicia empezamos por nuestro interés en saber más de la historia de la casa, más allá de lo que se ha publicado, sobre todo en el libro que publicó en 1980, El Círculo Militar para el Centenario, habían datos, queríamos saber más de la historia de la casa. Así que fuimos a investigar los planos, fotos, e incluso entrevistamos a los descendientes que en ese momento aún estaban vivos de la familia Paz. Sí. Y de a poco empezamos a recolectar información. Y bueno, un poco es... digamos, entender, comprender, ya Alicia contó un poco, no solo cómo se vivía en la casa, sino cómo se construyó, ¿no? Hay cosas que ya son bastante conocidas, que la encarga José Cepaz. La tradición oral dice que el arquitecto Luis Orté, que era un arquitecto académico, cuando decimos académico era un arquitecto formado en la Academia de Bellas Artes en París, presentó los planos en una exposición a la cual asistió, se supone, José Cepaz, y le encargó el proyecto para su casa en Buenos Aires. Lo tienes en pantalla en este momento, a esos planos. Exacto, estos son los planos firmados por Sorté. Y cabe aclarar que Sorté nunca viajó a la Argentina. Esa era mi pregunta. Ya que Sorté nunca viajó en la Argentina y por supuesto no existía la tecnología que existe hoy como para tener una videollamada o nada por el estilo, ¿cómo se hacía construir un edificio de semejante envergadura no estando en el país? Bueno, nos puede parecer muy raro hoy, pero no lo era tanto para la época. Hay un caso similar que es el Palacio Errázuriz, el Museo Nacional de Arte Decorativo, que su arquitecto René Sargent nunca viajó a la Argentina y proyectó lo que hoy es la Embajada de Estados Unidos, el Palacio Errázuriz y otros más. Y las obras las dirigió un equipo de arquitectos, una sociedad de arquitectos. Bueno, fue el caso del Palacio Paz, donde las obras las dirigió Carlos Agote, que era ingeniero y arquitecto, que estaba a su vez asociado con Gainza, que estaba casado con Selmira Paz, la hija de José C. Paz. En este caso, con la residencia de los Paz, Gainza no tuvo vínculo, porque de hecho él fallece en 1915, bastante joven, por una enfermedad. Así que es la dirección de obras de Agote, pero no solamente dirige la obra Agote, sino que
adapta un poco la construcción a las exigencias familiares, entre otras razones. Cuando muere José Cepaz en 1912, sectores de la casa que estaban pensados para él después se van a adjudicar a Selmira Paz, por ejemplo, a la hija, e incluso se van a modificar algunos accesos a la residencia. Y esto es interesante porque podríamos hablar de casi de una coautoría en algunos sectores del palacio, claro, con Agote. Sí. La verdad que es interesante y bueno, nos da que pensar la maestría que tenía la gente en aquella época, ¿no? Ahora, la idea de Paz era un poco, como dijimos en un principio, traer París a Buenos Aires. Toma quizás un poco la idea del Museo del Louvre. Exacto. Pero ¿toma también ideas de otros palacios? Sí, tanto para las fachadas como para los interiores. En verdad, más que nada para las fachadas, Sorté toma como modelos, el Palacio del Louvre, el museo, lo que es la entrada principal por el Puente del Carrusel, pero también, y esto lo dice Celia Terani en el libro del Círculo Militar de 1980, se toma el Palacio de Luxemburgo, por ejemplo, en París, lo que hoy es parte de la Asamblea, del Senado, si no me equivoco, sede del Senado, y de lo que son esas fachadas renacentistas, sobre todo el trabajo de almohadillado. Se toma incluso del castillo de Chantilly, que está cerca de París, parte de lo que son, sobre todo la volumetría, las uniones, ¿no? en la esquina con una torre. No era extraño tampoco en tomar lo que se llamaban modelos consagrados de la arquitectura francesa para aplicarlos a estas viviendas. No solo pasó en Argentina, sino que pasó también en Estados Unidos, donde en la Quinta Avenida estaba repleta de grandes residencias, con la diferencia que allí la mayor parte se demolió y acá en Buenos Aires una gran parte se ha preservado, quizás porque no ha habido tanto interés inmobiliario en las décadas posteriores, a diferencia de Estados Unidos, ¿no? Y en cuanto a los interiores, acá sí hay que diferenciar la obra del arquitecto de la casa decoradora. ¿Sí? En este caso se contrató para la mayor parte de los interiores a la firma Janssen de París, una firma bastante importante que decoró aquí, por ejemplo, lo que es la Embajada de Francia, el Palacio Ortiz Basualdo, el Palacio Pereda. Y, bueno, hablando del Príncipe de Gales, precisamente, cuando se hospedó en el Palacio Ortiz Basualdo, se dice que le gustó tanto la decoración de esa casa, en la cual había participado Janssen, que después la contrató para decorar algunos interiores del Palacio de Buckingham en Londres. Es lo que se dice, ¿no? Y así que bueno, en ese caso Janssen también se inspira en modelos consagrados de la arquitectura francesa, principalmente el Palacio de Versalles, el Petit Trianon, eran los grandes modelos a seguir dentro de lo que son el Luis XV, el Luis XVI. Así que podemos ver a veces motivos inspirados o a veces casi replicopiados, ¿no? Tanto de Versalles como el Petit Trianon, en los salones, en las luminarias, en la decoración de los techos, las molduras. De hecho, justo en el salón de baile hay los capiteles, que es donde terminan las pilastras, están copiadas de la habitación de Luis XV y Luis XVI en Versalles, que se acaba de terminar de restaurar justo ahora esta semana. Reconstruyeron toda la cama y demás. Así que, bueno, son ciertos elementos, es muy curioso, ¿no? Como podemos tener un poco de la historia de Francia replicada en esta arquitectura, y como decíamos, no es casual porque José Cepaz era amante de la cultura francesa y aparte fue embajador en Francia en la década de 1880. Sí. ¿Y qué materiales se trajeron en barco en aquella época de allá y qué cosa es originaria de aquí? Bueno, por lo general, y esto me pasa, yo trabajo también en el Palacio del Congreso, son dos construcciones, por supuesto, muy diferentes en cuanto a su uso e institucionalidad, pero contemporáneas. Hay un mito que es que todo se trae a Europa. En el Palacio Paz sí, gran parte se trajo a Europa, pero había muchas cosas que se podían fabricar acá también. Por supuesto, todo lo que era mampostería, ladrillos, estructura metálica, gran parte se podía fabricar acá, pero después todo lo que era decoración sí se ha traído desde Europa, la mayor parte, el mobiliario que se encargaba, en este caso a Janssen, se manufacturaba todo allá y se enviaba en barco hasta Buenos Aires. En algunos casos incluso podemos observar en los vitrales del comedor, no del principal, sino de uno que hoy es el Salón Roca, los vitrales firmados por un artista francés, Lumonier, que trabajó
por ejemplo, para la Basílica del Sagrado Corazón en París, en Montmartre. Un artista que se caracterizó por el movimiento del Art Nouveau, en ese caso, ¿no? O las esculturas que se encargaron a Raoul Large, que era un artista francés también del movimiento Art Nouveau. ¿Por qué son tan significativas esas esculturas? Primero porque forman parte de la colección de la familia Paz. Sí. Una parte de los muebles de la casa, de las obras de arte, fue subastada en 1938 cuando se vende el palacio. Otra parte se la llevó la familia Paz y otra parte quedó en el palacio, como es el caso del mobiliario del comedor, de la gran galería. Y estas 3 esculturas, originalmente eran 4, que las encarga la familia Paz. Son de mármol de Carrara y Raoul Large se caracterizaba por recrear elementos de la naturaleza. La floración o la vendimia, como también se la conoce en la entrada principal, los juncos, hay otra que se conoce como Diana. Y bueno, afortunadamente, Raoul Large fue un gran exponente del movimiento Art Nouveau en Francia. Y de hecho una fuente realizada por él está frente al Grand Palais en el Centro de Exposiciones en París. Y cada vez su obra se está valorizando más, ¿sí? Uno lo puede ver incluso en los remates, en las subastas. Y 3 de ellas se conservan en el Palacio Paz y aparte están declaradas Monumento Histórico Nacional, Artístico Nacional, junto con el Palacio en el año 2014. Esto significa que hoy el Palacio Paz pertenece al patrimonio nacional, ¿no? Uh-huh. ¿Y qué altura tiene esa estatua de la floración? O nosotros solemos llamarle la vendimia. La vendimia. Los nombres, bueno, se la puede conocer con los 2 nombres. Ya en época de la familia, cuando se publica el libro El Círculo, se la conoce como la vendimia. Raoul Large, cuando la exhibe en el Grand Palais, hay una foto de 1912 cuando se exhibe con el nombre La Floración. Okay. Podemos tomar ambos nombres. No es ¿Pero qué altura tendrían? Ahora no sabría decirle, pero bueno, puede ser 2 metros de altura, más o menos. No quiero exagerar, pero... Voy a hacer una pregunta. Sí. Si lo comparamos con el David, ¿cuál es más alto? No, creo que el David de Miguel David. Ángel. El David de Miguel Ángel es más alto. ¿Sí? Sí. Ajá. Sí, aparte esta escultura tiene un pedestal bastante importante de madera, el pedestal original, que permite, aparte de rotarla. Hoy eso está trabado, pero originalmente se le podía rotar. Igual me estoy contando cosas de la visita. No. Okay. Son cosas que se ven en la visita, pero que tienen que ver con... Porque no, está perfecto. Muy bien. Perfecto. Ahora decime, cuando en 1938 lo adquiere el Círculo Militar, Sí. perdió cosas, dijiste que hay cosas que se vendieron. Sí. O sea, en general, ¿qué se perdió de aquel primer palacio? Más que nada el mobiliario... O en cuanto a la construcción, quizás cosas se transformaron No, también. por suerte lo más... más allá de la subasta, sí lamentablemente no. A ver, hay que entender que el Círculo Militar es un club que cumple varias funciones sociales y deportivas. La verdad es que si el Palacio no lo hubiese comprado el Círculo Militar o alguna institución, probablemente su destino hubiese sido la demolición completa, como sucedió con varios palacios y grandes viviendas de la época. Para adaptar el edificio a su nuevo uso, se tuvo que sacrificar un sector que fueron las cocheras. Y uno menciona las cocheras y uno se imagina un simple garage. Y no, era un edificio realmente importante, de unos 3-4 niveles, que funcionaba como la cochera del palacio, caballeriza y cochera, y vivienda de los empleados. Una parte vivía en el palacio, y otra en la casa, mejor dicho, y otra en este edificio. Y bueno, se tuvo que habilitar un sector para deportes y se demolió ese sector. Pero bueno, afortunadamente se conservó el resto de la casa. Así que es algo que se tuvo que sacrificar. Hoy quizás se trataría de adaptarlo de alguna mejor manera, pero estamos hablando de 1941. Y cuando el Círculo Militar se mudó de su anterior sede, que estaba en Florida 770, frente a lo que hoy es Galería Pacífico, para comprar la nueva sede, que era el Palacio, vendieron la sede anterior, que actualmente ya no existe, y se pidió un préstamo bancario. Uh-huh. Con posterioridad hubo una segunda negociación por una colección de obras de arte, para lo cual el Círculo Militar pidió un segundo préstamo bancario, en el cual seguramente ingresó toda esta colección que estamos mencionando en este momento. Ahora, hay una canción que dice, las callecitas de Buenos Aires tienen ese qué sé yo, ¿viste? Y vos decís que afortunadamente este palacio quedó en pie. Sí. Que si lo hubiera adquirido quizás otra
persona u otro grupo no hubiera permanecido como es hoy el Círculo Militar. Pero pese a eso, pese a seguir en pie, por el afán de, digamos, de mantenerlo, por ejemplo, toda su parte exterior se ha pintado. Ya la piedra París no se ve. ¿Eso se puede recuperar? ¿Se puede volver? ¿Se perdió porque se pintó de blanco? No, perderse no se perdió. Habría que verse que la Universidad Torcuato Di Tella había hecho estudios, ellos tienen un posgrado de preservación del patrimonio y habían hecho estudios. Así que habría que preguntar a ellos realmente si en qué estado se encuentra y cuánto es recuperable. Sí se puede recuperar, hay que ver de qué modo se puede hacer. Esto es bastante común, ¿no? Muchos edificios de Buenos Aires, por la ausencia de canteras de piedra en el entorno y porque la gran cantidad de construcciones que hubo en la época, el revoque símil piedra es lo que más se utilizó en los edificios de la ciudad, es decir, es un revoque que imita la piedra. Sí. Y que muchas de esas técnicas vinieron con los italianos principalmente. Lamentablemente, desde mediados del siglo XX o incluso antes, se empezaron a pintar esos revoques porque o no se sabía cómo tratarlos para restaurarlos o limpiarlos, o simplemente porque era más económico pintarlos. Es lo que pasó, bueno, con la fachada del Círculo Militar, varias veces, no es que una sola vez se lo ha pintado. Y bueno, la verdad que sería bastante interesante o digamos sería bastante apropiado que en un futuro, por supuesto estamos hablando de costos altos porque hablamos de un edificio monumental, claro, poder recuperar eso, porque es no solamente recuperar la parte estética, es recuperar la lectura de la fachada, la profundidad, los colores de las molduras. Pero bueno, son trabajos que llevan su tiempo, pero bueno, mientras el edificio esté, creo que todo se puede hacer. Bien. Bueno, y como dijimos, vos tenés una mirada quizás distinta desde tu experiencia. Aquel transeúnte que va por Plaza San Martín o por la vereda del Círculo, ¿qué es lo que no ve que le muestra el Círculo, que le muestra ese edificio? ¿Qué está diciendo el Círculo que la gente no llega? Quizás a verlo, sí, pero no lo observa, no lo siente. Bueno, lo que sucede es que Plaza San Martín hoy hay tanta cantidad de edificios y en altura, que en algunos han superado incluso la altura del Palacio Paz, que a veces termina pasando desapercibido entre los árboles, toda ya la contaminación visual que hay. Ahora, por suerte, el palacio que se encontraba enfrente se ha terminado de restaurar, se le están quitando los andamios, así que de a poco está recuperando esa visual. Pero bueno, tiene una riqueza ornamental, por eso sería interesante que más adelante se restaure la fachada. Y entre esos ornamentos tenemos una reproducción de lo que es el Triunfo de Flora, es una escultura de Jean-Baptiste Carpeaux, que es un escultor francés académico muy importante de la segunda mitad del siglo XIX, que hizo esculturas para la fachada de la Ópera de París. Y tenemos arriba del Palacio Paz una reproducción del Triunfo de Flora, que es una de sus obras más importantes en el pabellón de Flora del Museo del Louvre. Y que representa las figuras precisamente de Flora, ¿no? Rodeada de una serie de putis, que se considera una de sus grandes obras. Y hay algunos bocetos de él incluso en el Museo d'Orsay en París, ¿no? Que es el museo de todo lo que es el arte del siglo XIX. Yo diría que es una de las composiciones más importantes de la fachada, ¿no? Pero el tema es que a diferencia, por ejemplo, del Palacio Anchorena, que es un edificio que tiene volumetrías, entrantes, salientes, la fachada del Palacio Paz es relativamente plana, ¿no? Sí. Entonces, la gente como que la pasa de largo, como si fuera un edificio público, ¿me entendés? Más, y no se detiene a mirar en detalle la cantidad de ornatos que tiene. Pero bueno, es monumental y ojalá que eso de a poquito, ya en verdad se ha podido, de a poco se ha podido que la gente le vaya prestando más atención, incluso con las visitas guiadas. Alicia les puede contar que en los primeros años no venía tanta gente y Alicia ha logrado que los grupos se hayan aumentado y ahí viene muchísima gente al palacio y se ha convertido, la verdad, que en uno de los sitios más visitados de Buenos Aires, podríamos decir, o más admirados en cuanto a la arquitectura. Alicia, Pablo, les agradezco mucho la visita. Esto nos permite mirar más allá y recuerdo un microprograma que había en televisión hace muchos años, que era El País que no miramos. Sí. Miremos más todo lo que tenemos alrededor, porque realmente son riquezas que quizás vamos a buscar en el exterior y las tenemos aquí en nuestra propia ciudad.
Y bueno, nuevamente a vos también, Pablo, te digo, te espero en otro próximo programa, si nos seguís contando. Muchas gracias. No, gracias a ustedes. Hacemos la última pausa y seguimos con ustedes. Gracias. Radio Cultura. Tus programas favoritos cuando quieras en www.fmradiocultura.com.ar. Si disfrutás del cine europeo, las historias intensas, las miradas diferentes y el talento del cine contemporáneo, Eurochannel te ofrece cada día una cuidada selección de películas de toda Europa, thrillers, dramas y grandes producciones actuales. Eurochannel, el cine europeo que se siente. Disponible en Flow, canal 324. Abrimos una ventana para observar, descubrir y compartir. Un recorrido posible, un lugar, una escena, una idea, una conversación que se despliega sin prisa, con atención al detalle y al contexto. Veme, con Analía Pinto, los miércoles de 14 a 15 por Radio Cultura. No me chamulles más. Un espacio de Pollera Pantalón, la organización de mujeres que trabaja para compartir conocimientos y crear redes que potencien a las mujeres con iniciativa. Los martes a las 18 por Radio Cultura. Círculo Abierto, donde la historia cobra vida. Y llegamos al último bloque de Círculo Abierto y por suerte como siempre, está dedicado a la agenda cultural, pero además comenzamos saludando a quienes han cumplido años en estos días. Sí, José. cómo no. Gracias, Lili. Efectivamente, esta semana hemos festejado el cumpleaños de Clarita. Clarita Vega cumplió el viernes pasado. Ella está en la recepción del Palacio, así es que el que va la conoce. Nuestros saludos para ella. Y ayer cumplió años Mario Brancato, que trabaja en la sección socios, así que a nuestros empleados que cumplieron años esta semana, nuestros afectos. Fantástico. Bueno, como ya les dije, vamos a la agenda cultural, que recuerden que más allá de lo que hoy les contamos y que van a poder ver en pantalla, pueden tener más informes si entran en la página del Círculo Militar. José, contanos. Gracias. Esta es la agenda que tienen en pantalla para esta semana. En letra blanca son los cursos que se dictan en cultura, que como ustedes saben tenemos los cursos de Historia del Arte que dicta la licenciada en Historia del Arte Astrid Maulhardt y los cursos que dicta el historiador Lázari. En este caso no hay nada el viernes de historia porque es 1 de mayo. Sí tenemos las visitas, eso lo pueden ver en color amarillo. Las visitas guiadas del miércoles 29 a las 15 horas y la gala lírica show del mismo día con clásica para esa oportunidad. Tenemos el jueves 30 a las 19:30 show de tango y en esta oportunidad nada menos que con Raúl Lavie. Increíble. Acompañando al cuarteto de tango Hora Cero, muy recomendable, no se pierdan el jueves 30 el show de tango con Raúl Lavie. Y ahí tienen en la foto de la izquierda una pareja que baila con este espectáculo de tango que es espectacular. Han sido campeones mundiales de tango. Tremendo. Y lo mejor que tienen es que son comprovincianos míos, son santiagueños. Sí, he descubierto eso. El viernes 1 de mayo tenemos a las 19:30 horas visita guiada por la planta de salones. Repito, es 1 de mayo, ese día no hay actividad de cursos. Y el sábado tenemos los desayunos con historia cada vez más concurridos del historiador Lázari, en esa oportunidad con la biografía de Justo José de Urquiza. Y el domingo 3 a las 18 horas y a las 20:30 tenemos Gala Lírica Show con La Traviata. Vuelve La Traviata, así que como ven tenemos una semana espectacular.
Me imagino, realmente no es para perderlo. Y bueno, estos beneficios o ser socio del círculo implica tener beneficios también. Por supuesto, queremos insistir en los beneficios de asociarse al círculo militar. Tenemos convenios hoteleros como lo que figura en pantalla. Los convenios con hoteles son en el exterior y en la Argentina y en la ciudad de Buenos Aires con descuentos importantes. En cultura tenemos descuentos en los cursos que se dictan en cultura, en los espectáculos, en las visitas guiadas, en las degustaciones de vinos. Tenemos prácticas deportivas en Olivos, en la sede de Olivos. Tenemos, por cierto, descuentos en hotelería, en gastronomía, en Trufa, Croque Madame, Araos. Tenemos convenios con universidades en materia de educación, servicios, turismo, en fin. Realmente, si uno hace uso de la mitad de estos servicios, la cuota social... Está saldando la cuota. Es gratis. Me realmente imagino. Espectacular. Bueno, y hablaste de cuota social, por lo tanto hay que ser socio del círculo. ¿Cómo es la asociación? Es muy fácil asociarse. Invitamos a nuestros oyentes, al que tenga interés, a acercarse por la oficina de socios y llenar un formulario. Hay que pensar que el círculo militar no es un cuartel. Ajá. No es para militares, es para... No es solo para militares. No es solo para militares, es para ustedes, nuestros oyentes, que se acerquen y disfruten de este club con tantos beneficios tan favorables. Uh-huh. Y que, bueno, se acercan, pero necesitan algo en particular, aquellos que no son socios, llevar al... No, van a acercarse por la oficina de socios, van a llenar un formulario y una vez... aprobado la solicitud, van a recibir su carnet de socios. Incluso en este momento hay un beneficio de asociarse con las primeras 6 meses gratis. Es importante. De modo que es interesante aprovechar eso antes de que termine el plazo de asociación para este beneficio, realmente muy, muy conveniente. ¿Y cuando uno se asocia individualmente o el grupo familiar? Bueno, cuando uno se asocia, el grupo familiar ingresa con muy bajo costo. Es decir, la esposa del titular, los hijos del titular, con una pequeña cuota participan de los beneficios sociales. Ah, bueno, está bien. Entonces vamos achicando costos. Por supuesto. Bueno, José, ahora yo te dejo este espacio para que nos cuentes cómo va a ser la programación en este mes de mayo que comienza y parte del mes de junio. Sé que va a estar... Gracias, Lili. Queríamos contarles a nuestros oyentes que estamos cerrando el primer ciclo con este programa dedicado al Palacio, a la historia del Círculo Militar, a José Cepaz. Y el lunes que viene, ya estamos en el mes de mayo, y que es un mes caro para la argentinidad, no solo por las fechas patrias, sino porque conmemoramos la Guerra de Malvinas. Uh-huh. Y el Círculo Militar ha dejado muchos socios allá en la tierra malvinense, y son héroes contemporáneos, cuyas historias queremos contar, porque son un ejemplo. Son contemporáneos aun cuando ya no estén, porque quedaron en las islas o quedaron bajo las gélidas aguas del Atlántico Sur, algunos de nuestros camaradas, pero los hemos visto partir, los hemos conocido personalmente, hemos sido compañeros, hemos sido amigos, son contemporáneos de esta generación que los admiramos y queremos rendirle su merecido homenaje. Y son héroes que no por ser contemporáneos dejan de serlo como lo fueron hace 200 años Necochea o Juan Bautista Cabral. Son héroes de hoy que tienen mucho por transmitirnos, entonces queremos dedicarle los programas de Círculo Abierto del mes de mayo a ellos, a quienes han participado en el conflicto del Atlántico Sur. Y el lunes que viene vamos a estar
con una visita especial de un piloto de la Fuerza Aérea que piloteó aviones de combate, que descargó sus bombas sobre la flota británica, que por cierto partió con compañeros de escuadrilla que les tocó no regresar, y la dura experiencia que tiene que haber sido para ellos vivir esas horas. Y con él va a estar presente también un piloto naval de la Armada Argentina. Por ser el primer programa de mayo, vamos a invitar a nuestros camaradas de la Fuerza Aérea y de la Armada Argentina a que nos cuenten sus vivencias. El segundo lunes de mayo, que va a ser el 11 de mayo, vamos a invitar a excombatientes de Malvinas del Ejército, socios del Círculo Militar, para que, al igual que los anteriores, nos relaten sus vivencias en esas tierras malvinenses. Y para el día lunes 18, que sería el tercer lunes de mayo, vamos a tener un programa muy especial. Estoy en condiciones de adelantarles que van a estar en este estudio excombatientes ingleses. Excombatientes ingleses que vienen de Gran Bretaña, traeremos traductores para que ellos relaten el combate más cruento de la guerra, que fue el combate de Monte Longdon, sentido desde los borceguíes de nuestros enemigos. Aquellos a quienes les silbaba en sus oídos las balas argentinas. El combate que más muertos tuvo entre británicos y argentinos. Y van a estar aquí junto con el jefe del Regimiento de Infantería 7, es decir, el que condujo el combate. En realidad era el segundo jefe, porque el jefe estaba en la altura vecina de Wireless Bridge. El segundo jefe de ese regimiento, que era el coronel Carrizo Salvadores, que va a estar acá junto con los británicos. Les adelanto que uno de ellos, uno de los británicos, no va a hablar porque perdió la voz por un proyectil argentino que le arrancó la garganta. Esto les puede dar una idea de lo cruento que ese combate ha sido. Entonces queremos, a través de la voz de nuestros enemigos, dar fe de la bravura y del coraje de los soldados argentinos que ellos enfrentaron. Y dejo aquí mi relato, pero vamos a continuar mayo y junio con la vivencia de quienes han dejado todo su coraje en las Islas Malvinas. José, bueno, la guerra duró 74 días, pero creo que sigue presente todo aquello que pasó en nuestros corazones, en nuestra mente, y como vos dijiste, son héroes cotidianos, no son solo los que están en los libros los héroes. Muchos de ellos los cruzamos en la calle y no sabemos que han participado en la guerra de Malvinas. Una guerra que fue para todos, porque vos dijiste enemigos, quienes van a venir son soldados que combatieron por su país. No son enemigos, son hombres, tanto los unos como los otros. Y les digo esto y se me pone la piel de gallina. Muchos perdimos amigos, perdimos familiares, pero nos sentimos orgullosos de haber dado ese paso, de tratar de rescatar lo que es nuestro. Pero bueno, el programa llega al final y los esperamos como siempre el lunes que viene, aquí a las 17 por Radio Cultura. Y recuerden que la tradición está siempre con nosotros. Hay que vivirla, hay que transitarla, hay que transmitirla. Los esperamos. Gracias por todo. Gracias a vos. Gracias a ustedes. Círculo abierto, suena la palabra, gira la charla, gira el corazón desde este palacio en otra época. Late la ciudad en cada voz. Círculo abierto, tiempo que dialoga, pasado y hoy en la misma canción. Círculo abierto, queda la memoria cuando apago la emisión.